Para mí es un honor presentarles a Rafael Santandreu, cuyo brillantísimo currículum es imposible presentar con propiedad en este espacio por falta de tiempo. Licenciado en Farmacia por la Universidad de Barcelona, doctor en Farmacia por la Complutense de Madrid y doctor en Bioquímica por Cambridge, catedrático de Microbiología y profesor emérito de la Universidad de Valencia, ha trabajado en el Instituto Waxman de Microbiología de Rutgers y en la State University de Nueva Jersey. Es catedrático de número de la Real Academia Nacional de Farmacia. Ha formado parte y ha dirigido un buen número de comisiones, comités y consejos científicos, entre ellos de la Comisión Nacional de Microbiología y Parasitología del Consejo Nacional de Especializaciones Médicas. No cabe duda del fruto de su labor docente. Ha dirigido 43 tesis y entre sus discípulos hay actualmente 15 catedráticos de universidad. Su intervención se titula Las farmacéuticas. La enfermedad es la salud del capital. Y no es un título irónico. Es que Rafael Santandreu es un buen conocedor del sector y va a tratar ante nosotros cuestiones que son mucho más duras que las teorías conspiranoicas, porque la realidad siempre es bastante más difícil que estas quimeras. Rafael Santandreu nos hablará de estrategias comerciales y legales empleadas por las empresas farmacéuticas que les han permitido aumentar sus márgenes de beneficio. Hoy, con la pandemia de la COVID-19, algunas empresas están ganando miles de millones, convirtiéndose, en opinión de Santandreu, en uno de los mayores entramados internacionales que controla gran parte del mercado mundial y acumulando un inmenso poder económico debido a unas ganancias que supera al de las ventas de armas o a las de las empresas de telecomunicación y, en consecuencia, una formidable influencia a nivel político en los países en los que realiza sus negocios. Las farmacéuticas. La enfermedad es la salud del capital. Uno de los problemas que modelan nuestra actividad diaria es sin duda alguna la salud. Y en este contexto es importante señalar a las empresas farmacéuticas. Estas corporaciones tienen como fin producir fármacos y que, como cualquier otra forma cooperativa y en cualquier área de negocios, reproducir el capital, concentrar ganancias, defender el interés del propietario y garantizar la irresponsabilidad de directivos e inversores ante cualquier daño producido por la actividad de la persona jurídica. Las 18 farmacéuticas más importantes en el mundo las tenemos en la siguiente imagen. Estas empresas controlan gran parte del mercado mundial y pasaron en bolsa, según El Economista, de valer 89.000 millones de euros en el 2019 a 136.000 millones en el 2020, es decir, prácticamente 50.000 millones más en un año. Se localizan principalmente en los Estados Unidos, en Europa y Japón, y esta situación privilegiada les ha permitido en la práctica utilizar estrategias comerciales frecuentemente ilegales que les permiten aumentar sus márgenes de beneficio. Las estrategias más utilizadas, no las únicas, las encontramos resumidas en la imagen siguiente. Invención de nuevas enfermedades. La oportunidad utilizada por las farmacéuticas para definir una nueva enfermedad ha sido convertir riesgos en enfermedades. En otras palabras, modificar los límites biológicos que definen una enfermedad. Estos límites, manipulados adecuadamente, permiten identificar como nuevas enfermedades para los que hay que crear nuevos fármacos que constituyen nuevos mercados. Un ejemplo de la creación de una nueva enfermedad la tenemos en lo sucedido con la denominada disfunción sexual femenina, o DSF, considerada por muchos especialistas como un proceso biológico natural derivado de la edad, y no como una dolencia que afecta a un 50% de las mujeres. La oportunidad planteada fue la posibilidad de definir este proceso natural como enfermedad, y con ello se pensó que se abriría un mercado de miles de millones de dólares para aquellos que vendiesen el tratamiento curativo correspondiente.
En la última sesión de un congreso celebrado en París, y cuyo título era ¿Es la función sexual femenina una creación del marketing de la industria farmacéutica?, con Pfizer como patrocinador principal del congreso, se aprobó considerar la disfunción sexual femenina como enfermedad y no el resultado del marketing de las compañías farmacéuticas. Este procedimiento de definir nuevas enfermedades se extendió a aspectos como el estar cansado, estresado, preocupado, melancólico, etc., que se transforman en enfermedades mediante un marketing adecuado de las compañías farmacéuticas. La base de clientes en este aspecto creció exponencialmente. Estas enfermedades, entre comillas, han sido responsables del aumento de ventas de nuevos fármacos durante los últimos 20 años y, según determinados profesionales, son responsables de un aumento de la calidad de vida. Venden las enfermedades para vender el remedio y dicen que venden calidad de vida. Segundo aspecto que me gustaría hablar en este momento es que las empresas utilizan documentación incorrecta, propaganda y acuerdos ilegales. El aumento de ventas de fármacos se ha conseguido en ocasiones utilizando documentación incorrecta, contando con la ayuda de equipos técnicos correspondientes para informar sobre el nuevo fármaco. Por su trascendencia comentaré la que es conocida como la epidemia mortal de opioides que sufrió Estados Unidos a final de la década de los 90. Se estima, según los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, que casi 450.000 personas murieron por sobredosis de opioides entre 1999 y el 2008. Las ventas del analgésico Oxycontin alcanzaron los 48 millones de dólares el año en que se introdujo y crecieron hasta 1.000 millones de dólares en el año 2000. Sus vendedores afirmaban que el riesgo de adicción al Oxycontin era extraordinariamente bajo, sabiendo que era altamente adictivo, y por ello en el 2007 varios ejecutivos de Purdue, la empresa, se declararon culpables de los cargos de etiquetar incorrectamente Oxycontin y de mentir sobre los riesgos de adicción. Otro ejemplo de lo ocurrido fue con la británica GlaxoSmithKline, que se declaró culpable de cargos criminales y aceptó pagar 3.000 millones de dólares en una multa por promover antidepresivos para usos no aprobados y que no informar sobre la seguridad del medicamento para la diabetes. Entre los acuerdos ilegales entre farmacéuticas, comentaré los que representan más de 40 estados de los Estados Unidos presentaron una demanda contra 20 empresas farmacéuticas, que participaron en un acuerdo para fijar los precios de más de 100 medicinas genéricas, incluidos tratamientos para la diabetes y el cáncer. Una de las compañías acusadas fue la israelí Teva Pharmaceutical Industries, la productora de medicamentos genéricos más grande del mundo. Se acusa a Teva y a otras 19 firmas de embarcarse en una de las conspiraciones más atroces y dañinas de la historia de los Estados Unidos. Realmente impresionante. El tercer punto que me gusta tocar es la relación que existe entre los médicos y las farmacéuticas y la función de los vendedores. El gasto en publicidad por parte de las farmacéuticas, según Kantar Media, continúa subiendo cada año y ya en el 2018 superó los 6.500 millones de dólares, lo que supone un aumento del 4,8% con respecto al año anterior. Insisto, la industria farmacéutica gasta el doble en publicidad que en investigación, un 24,4% frente a un 13,4%. El dinero, obviamente, se invierte básicamente en visitadores comerciales y muestras gratuitas en los Estados Unidos. Además, millones destinados a la publicidad directa y a influir en política. Inicialmente, se tienen pequeños detalles con determinados médicos. Y los visitadores no solo venden fármacos, sino lo que es más significativo, sugieren al médico los puntos de vista que deben enfatizar en el tratamiento de la enfermedad o enfermedades que representan. Y así, con un poco de suerte,
El médico es el nuevo líder de opinión que puede acabar encontrándose en la lista de ponentes de alguna compañía ganando miles de dólares solo por hacer presentaciones a sus compañeros de otros países sobre las últimas enfermedades en eventos de gran impacto. El cuarto punto a considerar es el control de las agencias reguladoras. Las agencias reguladoras son aquellas que aprueban el uso de los medicamentos tanto en los Estados Unidos, el FDA, como en otras partes del mundo, y son incapaces o no están dispuestas a tener un papel más importante acerca del control de los medicamentos, en parte porque muchos funcionarios piensan nuestros clientes realmente es la industria, y en parte debido al tremendo poder político de la profesión médica y su derecho a la libertad de prescripción. El ejemplo último lo hemos tenido hace unos días. La FDA ha autorizado el aducanumab, un anticuerpo monoclonal de Biogen, que es un controvertido medicamento experimental contra el Alzheimer y que cuenta, fíjense ustedes, ni más ni menos, 40.000 euros por paciente al año, y cuya eficacia ha sido puesta en duda por muchos expertos. En relación con la aprobación de este anticuerpo monoclonal, el neurocientífico Jesús Ávila del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa ha criticado la decisión de la FDA. Dice, una vez más, se ve que el dinero y la política están por encima de la ciencia. No sé si este anticuerpo monoclonal curará mucho, pero seguro que permitirá ganar mucho dinero. Y el quinto punto a tocar corresponde al trabajo de las universidades y a los centros de investigación. Y finalmente hablaremos de las vacunas contra la COVID-19. Las universidades y centros de investigación son responsables de las nuevas ideas en ciencia, de su desarrollo y difusión a la sociedad, tanto en biología básica como en médica aplicada. Esto nos dice que todo ese conocimiento es patrimonio de todos nosotros y de toda la sociedad, pero que en términos económicos, en el caso de las farmacéuticas, se trata de algo que se olvida y nunca aparecen en sus cuentas. Dada la situación actual, me centraré en comentar cómo se ha realizado la financiación y posteriormente veremos los beneficios económicos de las vacunas desarrolladas por AstraZeneca, BioNTech, Pfizer y Moderna. Primero veremos la financiación. Oxford AstraZeneca tuvo una financiación de cerca de 1.300 millones de dólares. La vacuna surgió de una investigación a largo plazo en la Universidad de Oxford, financiada totalmente por el gobierno del Reino Unido y otros. El gobierno además contribuyó con más de 87 millones adicionales para desarrollar la nueva vacuna a principios del año 2020. En el caso de BioNTech Pfizer, la investigación se financió en forma privada, pero tuvo un préstamo de 465 millones de euros, es decir, 550 millones de dólares. De estos, 100 millones de euros fueron del Banco Europeo de Inversiones y una subvención de 365 millones de euros del gobierno alemán para ayudar con la fabricación. Moderna tuvo una ayuda de más de 955 millones, siendo fruto de los estudios desarrollados por los Institutos Nacionales de la Salud. La financiación del gobierno de los Estados Unidos incluyó además una cantidad no revelada para los ensayos en fase 1 en marzo del 2020, 483 millones adicionales en abril para la fase 2 y el inicio de los ensayos de la fase 3. Y finalmente, otros 472 millones de dólares para ampliar los ensayos en la fase 3 en el mes de julio. Además, todos los equipos se beneficiaron de la investigación inicial del Centro Clínico de Salud Pública de Shanghái, que publicó la primera secuenciación genómica del virus COVID-19 de forma gratuita en un sitio de código abierto como es el de Biological Organization. Veamos ahora los beneficios que han obtenido estas empresas. El beneficio de la vacuna de Oxford AstraZeneca
es desconocido, pero sabemos que las ventas previstas son de 6.400 millones de dólares para el 2021. Un contrato filtrado y visto por Financial Times sugiere que podrían declarar el fin de la pandemia y subir los precios en cualquier momento a partir de julio del presente año. Biotech Pfizer tiene unas ganancias estimadas de 4.000 millones de dólares procedentes de los 15.000 millones de dólares de las ventas de la vacuna. El director financiero de Pfizer dijo a los analistas que el precio actual no es un precio normal, fíjense ustedes lo que decía, con el que normalmente obtendremos en los próximos años para una vacuna que serán entre 150 y 175 dólares por dosis. Moderna tiene una ganancia estimada en 8.000 millones de dólares, después de las ventas de vacunas con un montaje de 18,4 mil millones de dólares. Finalmente, debo puntualizar que los fabricantes de las vacunas han exigido contratos multimillonarios y leoninos, entre los que se exigen que las compras no se divulguen, incluyendo cláusulas de protección de responsabilidad, de la propiedad de las patentes, del margen de maniobra de las fechas de entrega y de los precios. Y finalmente, enfatizar que se niegan a compartir conocimientos y tecnología. Una vez llegados a este punto, me gustaría incidir diciendo que las farmacéuticas son las empresas que generan el mayor margen de beneficios probablemente en el mundo. Y como ejemplo citaré a Pfizer, la empresa que según sus ingresos en el año 2013 alcanzó el 42% de ganancias. Imagínense en un año el 42% de ganancias. Si antes de la pandemia nos encontramos en esta situación, hoy con la pandemia las empresas farmacéuticas están ganando miles de millones con las vacunas, en uno de los ejemplos más espectaculares hasta ahora de la especulación con COVID. Esto se debe, como hemos visto, por un lado, a las ayudas recibidas de los centros de investigación básica y gratuita, y por otro lado, los precios fijados por los gobiernos. Es decir, que primero, fuentes oficiales han subvencionado fuertemente el desarrollo de las vacunas y segundo, permiten que se cobren precios a menudo muy por encima de los costes. Concluyendo, diré que las farmacéuticas, que ya era un grupo de empresas poderosas, ahora, con la fabricación de vacunas, se han convertido en uno de los mayores entramados internacionales, acumulando un gran poder económico y, en consecuencia, una enorme influencia a nivel político en los países en los que se realizan sus negocios. Su poder del mercado ha crecido exponencialmente desde la globalización. Y actualmente, con las vacunas, se prevé que su influencia sea creciente con el paso de los años. De esta forma, unas pocas empresas enormes, multinacionales, prácticamente dominan la total de la producción y comercialización de fármacos a nivel mundial. Podemos concluir diciendo que las farmacéuticas, un pequeño grupo de empresas, controlan gran parte del mercado mundial y tienen unas ganancias que superan las ventas de las armas de las empresas y de las empresas de telecomunicación. He dicho. Muchas gracias.